estimados usuarios y distribuidores, este video se lo vamos a dedicar al sistema media administrativo. Como ya ustedes sabrán, nosotros desarrollamos productos para dos líneas, la consulta médica como tal e instituciones médicas. Dentro de la consulta médica tenemos el MediOffice, que es el sistema que vimos en los videos anteriores, que es el más básico y que incluye todo lo que es ficha patronímica, historia clínica con el módulo de editor de plantillas que le permite a cada médico tener sus propios modelos de historia clínica. Incluye además todo lo relacionado con documentos como informes, reportes, constancias, récipes, incluye la guía farmacológica e incluye la parte de videos e imágenes anexadas dentro del paciente. Además de todo lo que tiene que ver con el sistema de respaldo de la información y migración de información a documentos de Word, etc. El MediOffice Plus, por otra parte, incluye el sistema administrativo, que es el que vamos a ver ahorita, incluye el sistema de gestión de citas, incluye el módulo de reportes e incluye el sistema de red para que la secretaria nos ayude con el trabajo dentro de la consulta. Y entonces todo esto es lo que llamamos el MediOffice Plus, que es el producto fuerte que nosotros ofrecemos para consultorios médicos. Entonces el sistema administrativo podemos ver o podemos delimitarlo en tres partes. La parte de ingresos, donde se va a recoger, digamos, todo lo que nosotros les facturamos a los pacientes, bien sea por consulta, bien sea procedimientos que hagamos dentro del consultorio, como ecosonogramas, etc. Vamos a tener la parte de egresos, que es todo lo que sale del consultorio, cada vez que pagamos luz, condominio, agua, material médico quirúrgico. Y la tercera parte es la parte de reportes, que es una parte sencilla de utilizar pero bien avanzada. Nos lleva libros fiscales y además nos permite agrupar y analizar información, bien sea por medio de tablas o de gráficos, ya que podemos darle un rango cualquiera de una semana, un mes, un semestre, un año, 10 años, y preguntarle al sistema, por ejemplo, que me agrupe mis ingresos en ese periodo de fecha, y el sistema automáticamente me va a decir, bueno, en 5 años hiciste 5.400 consultas de primera, que fue un monto de ingreso tanto, que representa el tanto porcentaje de tus ingresos totales, además realizaste 2.300 ecosonogramas, etcétera, etcétera. Y de igual manera con los egresos, nos los agrupa todos y nos dice en un periodo de tiempo que nosotros le preguntamos a la computadora, vuelvo y repito, sea un mes, un semestre, un año, 5 años, y nos dice cuántos pagos se hicieron de luz y qué porcentaje representa eso de nuestros gastos totales, cuántos pagos se hicieron de condominio, a qué empresas de material médico quirúrgico le hicimos pagos y cuántos pagos, y todo eso, lo cual lo vamos a ver a continuación. Entonces, si vemos aquí la parte de ingresos, por lo menos, aquí tenemos que colocar los datos del paciente, la cédula, el número de factura, etc. Y aquí vamos a cargar procedimientos que se realizan como parte de la consulta o procedimientos dentro del consultorio, otros ingresos, pero todo esto en realidad lo utilizamos desde el MediOffice. Sigamos, digamos, el flujo normal del paciente. El paciente llega a la consulta médica, se le llenan los datos patronímicos. Vámonos a la historia número 1. Se le llenan los datos patronímicos, se llena la historia médica, en este caso de la paciente, y una vez que ya concluye toda esa parte es cuando se está cerrando la consulta o el acto médico con esta paciente y se procede entonces a cobrar los honorarios y a facturar. Entonces para eso tenemos este botón que, como podemos ver, nos lleva directamente a la ventana que les había mostrado antes, pero de una vez nos llena los datos de la paciente. Como podemos ver entonces, la cédula, el nombre de la paciente, la dirección donde vive, el número de factura que vamos a utilizar, y entonces si además llevamos control, podemos poner el número de control, ¿ok? Y lo siguiente es, ¿qué le vamos a cobrar a esta paciente? A Isabel Abreu. Entonces, tenemos aquí algunos conceptos de consulta médica, y lo sencillo o interesante de este programa es que no hay tablas maestras de conceptos y precios, no. Todo va funcionando de una manera inteligente, automática e intuitiva. Por ejemplo,
Si yo catalogo mis consultas como consulta tipo A y consulta tipo B, para crear ese concepto simplemente hago clic aquí, crear concepto, pongo consulta A, creo el concepto, aquí ya lo podemos ver, y consulta B. Vuelvo y repito, sin tablas maestras, sin nada complicado, todo diseñado para el médico. Entonces supongamos que a este paciente le vamos a cobrar una consulta A, que es forma de pago, le coloco $50 y automáticamente el sistema ahora cada vez que marque una consulta A me va a cargar automáticamente los $50 porque ya va a saber que ese es el precio de la consulta hasta el momento que yo lo actualice, y entonces una vez que lo actualice me va a cargar el último precio. Agregamos entonces esta consulta y aquí vemos cómo se va haciendo la factura. Supongamos que además le hicimos un ecosonograma. Entonces podemos ver, supongamos que el ecosonograma fue transvaginal y no me aparece aquí, igualito creo el concepto, eco transvaginal. Ya podemos ver, ya eso está creado ahora en adelante y lo puedo utilizar. De igual manera me dice que este mes no he realizado ninguno, porque él va llevando la cuenta mes a mes. Y supongamos que el eco cuesta $65. Podemos ver ya la factura cómo va por 115. Esto se va a actualizar es una vez que yo emita la factura y me va a decir que ya llevo uno en el mes, ¿no? Ok, supongamos que esta es la factura completa de esta paciente, se le están cobrando 2 conceptos, hacemos clic en facturar y me pregunta si deseamos hacer una impresión de esta factura, una impresión fiscal, a lo cual yo le voy a decir que sí para que veamos cómo funciona esta parte. Como podemos ver, el sistema administrativo me muestra 2 modelos de factura, pero lo interesante acá es que para nosotros poder emitir una factura fiscal, lo que hacemos es que nos adaptamos al talonario que ya tiene el médico, que cumple con las regulaciones fiscales de su país y que además es la forma en cómo él viene acostumbrado a trabajar y su contador está acostumbrado a llevarle la contabilidad. Entonces básicamente lo que se hace es que cuando se le va a instalar el sistema al médico, se le pide una factura en blanco. Esa factura en blanco nosotros la adaptamos a través de un documento de Word que cuadre perfectamente, de manera tal que de ahora en adelante el médico va a colocar la factura que siempre ha utilizado y que ha llenado a mano, la va a colocar en la impresora, y con este documento que nosotros le hacemos, automáticamente el sistema va a poder llenar esa factura de que es propiedad del médico, ¿ok? Entonces podemos ver, por ejemplo, si el médico tiene una hoja de forma libre, que es lo que llamamos una hoja en blanco, que simplemente tiene los datos fiscales, ¿ok? Pero que básicamente es blanca, podemos utilizar esta factura que se llama factura forma libre, y como podemos ver, automáticamente entonces me llena los datos del paciente, en este caso de la paciente, el nombre, la cédula, me respeta el espacio en blanco acá, que es parte de la factura fiscal, de la forma fiscal, me llena los conceptos que se le está cobrando y aquí abajo la totalización. Si por otro lado, supongamos que el doctor tiene ya un formato que no es forma libre, sino que ya dice nombre del paciente, cédula y que él al lado llena a mano, entonces vamos a utilizar un documento como este y lo vamos a modificar a la medida. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, cómo funciona. Fíjense que se respetan los espacios, se supone que aquí la hoja de papel del médico, aquí va a decir nombre del paciente, entonces aquí nosotros rellenamos al lado, aquí deberá decir cédula, aquí deberá decir fecha, aquí deberá decir dirección, aquí debe haber en el medio una tabla o un espacio en blanco donde podemos ver cómo se agrega el concepto, la cantidad y el precio, y aquí la parte de totalización donde probablemente aquí dirá subtotal, aquí dirá impuesto, en este caso no aplica. Ahora bien, así como vimos en el video de MediOffice cómo los documentos de Word se podían modificar con campos específicos que se llenaban desde MediOffice, de igual manera funciona con el medio administrativo. Si yo le doy clic en modificar documento y él me avisa que ahora los cambios serán permanentes, vamos a poder ver cómo acá tengo toda una lista de ítems que medio administrativo puede llenar en mis documentos de Word. Por ejemplo, columna de cantidad con IVA, columna de cantidad unitaria, columna de concepto que fue la que vimos,
columna de descripción de pago, columna de forma de pago, columna de IVA si los ítems tienen IVA, columna de monto, columna de seguridad y muchos otros campos, de manera tal que estas facturas pueden ser más complejas o con más data si así el médico lo solicitara. Ok, no le dediquemos más tiempo a esto, ya vimos cómo es la parte de facturación, ya podemos ver acá entonces cómo este mes se ha cargado un eco transvaginal y una consulta tipo A, y si yo me voy al cuadro de ingresos, voy a poder, digamos, ver la totalización, en este caso del día de hoy, solo el día 10, y aquí veo un detallado, aquí podemos ver la factura 1535, lo que se le cobró. Vamos a cargar unos 2 pacientes más para que veamos bien cómo fluye esto. Entonces, una vez cargado, ya podemos salir, volvemos a la historia de esta paciente y se supone que después vemos otra paciente en la consulta, ¿ok? En este caso Marisol Martínez. De igual manera le llenamos la historia clínica, trabajamos toda esta parte que vimos en Medioffice, le entregamos sus reportes, sus récipes, y una vez que estemos concluyendo pasamos a honorarios médicos. Aquí podemos ver de igual manera cómo se carga la data de Marisol Martínez con su dirección, y vamos a proceder entonces a cobrar. Fíjense que ya aparece que este mes hemos cobrado una consulta tipo A, supongamos que esta va a ser la segunda, ya me recuerda el precio, lo paso y supongamos que en este caso fue un eco pélvico, y el eco pélvico cuesta de igual manera $65. Y aquí tenemos una segunda factura, vamos a suponer que además se le hizo una citología que cuesta $35 y facturamos. Me va a preguntar lo mismo si deseo hacer una factura fiscal o no. En este caso le voy a decir que no para ahorrar tiempo. Salimos de esta paciente, vamos con la paciente número 3 y de igual manera entonces pasamos a honorarios. Esta paciente se llama Ángela Padrón. Vamos a cobrarle, vamos a suponer que esto es un familiar médico, entonces le vamos a cobrar 0 bolívares porque no le cobramos a los familiares de médicos. Me pregunta que corrobore si deseamos exonerar el concepto, vamos a decirle que sí, entonces ahí vemos que está en 0 bolívares, pero además se hizo una citología y esa sí debemos cobrársela por los gastos de materiales, $35, ¿ok? Y hacemos su factura. Muy bien. Bueno, perdón, en este caso no vamos a imprimir factura para ahorrar tiempo. Si vemos el cuadro de ingresos del día de hoy, podemos ver entonces que hemos emitido 3 facturas y hemos facturado en total una cantidad de $300 en 7 procedimientos. Si yo quiero ver esto detallado, puedo agruparlo por conceptos y entonces aquí podemos ver que ingresos por consulta se realizaron 2 consultas tipo A, ¿ok? La consulta familiar de médico, bueno, que no genera ingreso. Se realizaron en cuanto a procedimientos 2 citologías que representaron $70, un eco pélvico de 65 y un eco transvaginal de 65, ¿ok? Y entonces aquí podemos ver el agrupado por concepto, que lo interesante en este caso es cuando nosotros le damos un rango de fecha, que puede ser, vuelvo y repito, de una semana, de un mes, de un año o de 10 años, ver todo el detallado de todo lo que se realizó en ese periodo de tiempo. ¿Okay? Y esto además, cuando son días distintos, podemos graficarlo. Cuando es un solo punto, obviamente no. Y lo otro es importante, que para razones fiscales puedo convertir esto en un libro de ventas, ¿ok? Y más importante aún, puedo exportarlo a Excel y entregarle esta información a mi contador para que ordene, digamos, las columnas de la manera que sienta más apropiado o según las regulaciones fiscales de su país, pero toda la información es migrada directamente a Excel. Y eso es algo bien importante. En este caso no voy a guardar. Muy bien, voy a salirme entonces de acá. Creo que estamos bastante claros cómo entonces es el flujo con el paciente. Llega, se llenan los datos, utilizamos la barra lateral, hacemos la historia médica y luego cobramos. Y me salgo porque ahora vamos a trabajar también la parte de egresos.
Y la parte de egresos, obviamente, cuando un médico tiene que pagar algo, eso no se entra desde la historia de un paciente, sino ya desde la parte del administrativo. Y entonces ya vimos cómo usábamos esta parte directamente desde MediOffice. Ahora vamos a usar la parte de egresos. Y funciona de la misma manera. Tenemos gastos de consultorios, nuestros proveedores, digamos, de material médico quirúrgico o de material de consultorio, y otros gastos que puede ser papelería, limpieza, productos de limpieza, etc. Entonces, supongamos gastos de consultorio y supongamos que vamos a pagar la luz. Entonces aquí colocamos cómo estamos pagando nosotros, si es en efectivo, si es un cheque, a nombre de qué, de quién. Entonces vamos a poner aquí Electricidad de Quito. Colocamos el número de RIF, en este caso de la institución, o el número de identificador único de esta institución, que vamos a suponer que es este número. Colocamos el número de factura que estamos pagando, el número de control si la factura tiene número de control, y colocamos el monto que estamos pagando en esa factura. Supongamos que es de $60 con $6 de IVA. Y algo importante acá, todo lo que es IVA, todo eso es parametrizable. Es simplemente modificar unos datos en un archivo y se puede cambiar el porcentaje de IVA, y inclusive con la parte de ingresos se puede decidir qué conceptos están asociados a IVA y cuáles no, en caso de que hayan conceptos donde el IVA está exonerado, como por ejemplo sucede en Venezuela. Todo lo que es consulta médica está exonerada de IVA, o de impuestos adicionales, pero todo lo que es material que se facture dentro del consultorio médico sí lleva IVA. ¿Okay? Bueno, en este caso estamos haciendo este pago, colocamos el botón hacer pago, y podemos ver entonces ya cómo está en blanco, indicándome que este mes ya pagué la luz. Cuando venga el mes siguiente, todo se va a poner otra vez, digamos, en este color rosado, indicando que no he pagado nada. Pero cuando haga clic en pagar la luz, me va a mostrar cuánto fue lo que pagué el mes anterior, de manera tal que siempre voy a tener una relación de mis gastos. Igualmente, si deseo crear un concepto nuevo, hago clic acá, supongamos proveedores, supongamos que hay un proveedor que se llama Material Médico Quirúrgico Quito, le doy crear proveedor, ya está listo, y simplemente procedo aquí entonces a colocar los datos que haya que colocar. Y bueno, como vimos, tenemos otros gastos. Entonces, vámonos con la parte de reportes. Y ya la primera parte la vimos cuando hicimos clic aquí en mostrar cuadro de ingresos. ¿Ok? Este cuadro y estas opciones que tengo acá, detallado, por factura, por concepto, son estas mismas opciones que tengo acá. Detallado, por factura, por concepto. Así que yo simplemente con hacer clic acá puedo ver la data. Si la quiero ver agrupada por conceptos, aquí ya la tengo agrupada por conceptos como la vi antes. Y de igual manera con los egresos, tengo todos mis pagos, en este caso del mes de noviembre, pero puedo poner un rango de fecha que yo desee, y los puedo ver también agrupados por concepto. Y aquí viene lo interesante, que era lo que les comentaba antes. Imagínense ver todo un corte de un año, de todo lo que gasté en un año agrupado por concepto. Se supone que voy a tener 12 pagos de luz, porque pagué uno por mes, y me va a decir qué porcentaje de mis gastos totales de mi consulta corresponde a la luz. Voy a tener cuántos gastos tengo, cuántos pagos de enfermera. Si le pago quincenalmente, obviamente en el año voy a tener 24 pagos de enfermera. Va a aparecer cuántos gastos de material médico quirúrgico, etcétera, etcétera. Ya para concluir, voy a mostrarles algo un poco más avanzado. ¿Ok? Supongamos que ya vimos la parte de ingresos, vimos cómo creamos la consulta tipo A, la consulta tipo B, el eco transvaginal. Pero supongamos ahora que el que usa el sistema es un cirujano que realiza pequeños procedimientos dentro del consultorio, como por ejemplo resección de lunares en la piel. Y cuando el cirujano realiza ese procedimiento, él quiere cobrar 4 o 5 ítems en la factura, como por ejemplo los honorarios por el procedimiento, gastos de sutura,
gastos de otros materiales médico-quirúrgicos, el uso del electrocauterio, ¿ok? Entonces, si nos vamos de esta manera, él tendría que seleccionar con un clic cada una de estas cosas, de estos ítems, mejor dicho, para agregarlos a la factura. Y él quiere que aparezcan todos de una vez. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Eso es lo que llamamos subconceptos. Entonces, para crear esa factura, que se agreguen de una vez todos esos subconceptos, tenemos que comenzar precisamente por los subconceptos, los ítems particulares. Entonces vamos a suponer que el médico quiere que se cobre electrocauterio, ¿verdad? Fíjense que lo estoy agregando dentro de otros. Quiere que se cobre sutura. Vamos a poner, por ejemplo, el nombre específico de la sutura que podría utilizar, ¿verdad? Y vamos a ponerle el tamaño, monocril 3.0. Vamos a suponer que además quiere cobrar otros material médico quirúrgico, otros gastos de material médico quirúrgico, donde entraría gasas, alcohol, betadine, etcétera. ¿Ok? Bien, vamos a suponer que es eso. Y el procedimiento lo vamos a llamar resección de nevus. Nevus es básicamente un lunar en la piel. ¿Ok? Entonces fíjense que ahora cuando creo resección de nevus, voy a utilizar la parte de acá abajo que dice agregar subconceptos. Y básicamente lo que le estoy diciendo es, cada vez que vayas a cargar este concepto, me vas a cargar uso electrocauterio, el monocril 3.0 y otros materiales médico-quirúrgicos. Entonces ahora yo creo el procedimiento. Vamos a buscarnos la historia de una paciente. Ok, ella misma. Entremos entonces y vamos a usar el procedimiento resección de nevus, que aquí lo podemos ver. Doble clic. ¿Cuánto vamos a cobrar por honorarios el médico por la resección de nevus? Supongamos $100. Y fíjense cómo ya me carga todos los demás elementos. Aquí vamos a colocar el precio unitario, supongamos que son $25. Aquí está la cantidad 1, la cual la puedo modificar. El monocril supongamos que cuesta $10 y voy a usar 2 suturas. Perdón, $10, ¿ok? Y material médico quirúrgico, supongamos que los gastos entre gasas y todo eso son $20 adicionales. Entonces aquí tenemos la factura. Lo interesante es que el sistema ahora reconoce todos estos precios para la siguiente factura y ya lo vamos a ver. Veamos entonces que estamos gastando $165, la distribución de las cantidades, ¿ok? 2 monocril, hagamos la factura de ingreso, no la vamos a imprimir en esta oportunidad. Vamos a buscar, este es Ángela Padrón, pero supongamos ahora que es otra paciente. Vámonos acá atrás, vámonos con Isabel Abreu y igualmente entonces hacemos honorarios, procedimientos, ya me avisa que este mes he hecho una resección de nevus, doble clic, ya me recuerda los $100 que son los honorarios profesionales y podemos ver acá ya como de una vez él va memorizando todos los precios en relación con este ítem. Por eso es que les digo que este es un sistema bien sencillo de utilizar para el médico porque no hay tablas maestras, no hay nada de eso, pero a su vez es bien inteligente porque va viendo cómo el médico lo va usando y le va entregando la información apropiada y correcta. Y hagamos la factura entonces, no la vamos a imprimir. Aprovechemos, ya que hemos colocado más información, para que veamos cómo se ven nuestros reportes. Aquí podemos ver el detallado para el día de hoy. Hemos facturado $630, pero si lo he agrupado por concepto, que sería lo mismo que entrar por acá, fíjense ahora cómo podemos ver cómo se distribuyen estos ingresos. Por ejemplo, y esto me sirve de cierta forma para control de inventario. Aquí ya puedo ver que en este periodo de tiempo he facturado 2 monocril para un total de $40, ¿ok? Y además, aquí tengo los $630 que representan los ingresos por consulta, procedimientos y otros ingresos. Pero si yo quiero ver nada más cuáles han sido mis ingresos, digamos por otros ingresos, me puedo venir a esta pestaña. Y aquí básicamente los $630 que vemos aquí lo dividimos en estas tres partes, es decir, ingresos por consulta
fueron $100 en total, ingresos por procedimiento fueron $400 y otros ingresos. Entonces podemos ver cómo se va distribuyendo todo y vuelvo y repito, esto agarra más valor, no es para el cierre del día, sino cuando queremos ver el dibujo completo, ¿ok? Y además recordemos que cuando son varios puntos, es decir, si yo he visto varios días o varias semanas o varios meses, puedo graficar para ver la tendencia. Y además todo es exportable a Excel. Muy bien, lo último, hablando de la parte de configuración avanzada, es que si entramos en la parte de administrativo, en el archivo que se llama Manager, aquí es donde podemos parametrizar algunas cosas. Podemos ver el IVA que está en 12 porque está en Venezuela, lo podemos cambiar al valor de su país y algunas otras cosas que después se comentarán con más detalle. Así que muchas gracias.